Bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que tu copyright teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y muchísimas buenas vibras. Hoy tenemos un vídeo que su copyright que les va a encantar, especialmente si son tan fanáticos como yo de las novelas turcas y sobre todo, de una parejita que nos robu superíndice 3 el corazu superíndice 3N a todos, Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Hoy vamos a hablar de esos rumores que llevan meses, aún más menos incluso, circulando por internet, hay amor entre Hande y Kerem. ¿Volveru a estar juntos? ¿Hay alguna esperanza para los que amamos verlos como pareja, tanto en la pantalla como fuera de ella? Y lo es importante, ¿hay alguna confirmación superíndice 3N, alguna pista, algo que nos indique que efectivamente hay amor a la vista, como dice nuestro título de hoy? Prepúrense porque vamos a sumergirnos en el mundo de los chismes, los rumores, las indirectas y por supuesto, las esperanzas que tenemos todos los que shippeamos a Hande y Kerem. Pero antes de empezar, quiero pedirles un pequeño más menos o favor, si aún no se han suscrito a mi canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre novelas turcas, chismes de famosos y mucho y ahora vamos al luo. Como les decua, la relación superíndice 3N entre Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin ha sido un tema de conversación superíndice 3N constante desde que protagonizaron la exitosísima novela Senu con diéresis al Capimi, conocida en Spawn más menos a y latinoamu copyright rica como Love is in the Air. Su química en la pantalla era innegable, y no tardaron en surgir los rumores de que esa química se había extendido también copyright N fuera del set de grabación superíndice 3N. Y efectivamente esos rumores se confirmaron cuando Hande y Kerem hicieron pública su relación superíndice 3N. Fue una noticia que celebró superíndice 3 todo el mundo. Eran ju superíndice 3 benes, guapos, exitosos y sobre todo, se notaba que se queruan mucho. Sus redes sociales se llenaron de fotos juntos, de viajes, de momentos lidos y románticos que compartúan con sus fans. Parecua que vivo en un cuento de hadas, una historia de amor perfecta que había nacido en el set de grabación superíndice 3N y que continuaba floreciendo en la vida real. Sin embargo, como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Desgraciadamente la relación superíndice 3N entre Hande y Kerem llegó superíndice 3 a su fin. La noticia de su ruptura fue un balde de agua fría para todos los que los admiro, vamos como pareja. Los motivos de la separación superíndice 3N nunca quedaron del todo claros, pero se especuló superíndice 3 con diferentes razones, desde la presión superíndice 3N medio tica hasta las agendas profesionales tan apretadas de ambos. Y aquí es donde empieza lo interesante porque a pesar de la ruptura, los rumores de una posible reconciliación superíndice 3N nunca han cesado. Los fans optimistas siempre han mantenido la esperanza de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos. Y seamos sinceros, yo también copyright N soy una de esas personas. Hay algo en su relación superíndice 3N, en su conexión superíndice 3N, que hace que sea difícil creer que todo ha terminado definitivamente. En los últimos meses han surgido varias pistas que han alimentado a estos rumores. Pequeo más menos os detalles, comentarios, coincidencias que han llevado a muchos a pensar que Hande y Kerem podrán estar dándose una segunda oportunidad. Por ejemplo, se les ha visto en los mismos lugares, aunque no juntos, en diferentes ocasiones. Han intercambiado likes y comentarios en redes sociales, algo que podrá ser casualidad, pero que para los fans SAQ Copyright Rimos es una prueba irrefutable de que algo estuvo pasando. Además, hay que tener en cuenta que Hande y Kerem han seguido manteniendo una relación superíndice 3N cordial después copyright S de su ruptura. Nunca se han dicho nada negativo el uno del otro en público, y siempre han mostrado respeto mutuo. Esto para muchos es una más menos al de que la puerta a una posible reconciliación superíndice 3N sigue abierta. Ahora bien, copyright hay de la confirmación superíndice 3N a la que hacemos referencia en el título del vídeo. Aquí es donde la cosa se pone un poco complicada, porque la verdad es que a día de hoy, no hay ninguna confirmación superíndice 3N oficial por parte de Hande o Kerem sobre una posible reconciliación superíndice 3N. Sin embargo, que hay algunas declaraciones que han hecho en diferentes entrevistas que nos dan una pequeña más menos a esperanza. Por ejemplo, Kerem ha dicho en varias ocasiones que guarda un gran cariño más menos y respeto por Hande, y que siempre estará agradecido por el tiempo que pasaron juntos. También Copyright N ha afirmado que no descarta la posibilidad de volver a trabajar con ella en el futuro.
Por su parte, Ande Tambiu Copyright N ha hablado positivamente de Kerem, destacando su profesionalismo y su talento como actor. Estas declaraciones, aunque no confirman nada de forma explícita, que nos indican que la relación superíndice 3N entre ellos sigue siendo buena, y que no hay ningún tipo de rencor o resentimiento. Y esto, como digo, es un buen punto de partida para una posible reconciliación superíndice 3N. Pero ¿Q Copyright opina la gente del entorno de Ande y Kerem? A Q Tambiu Copyright N hay opiniones divididas. Algunos aseguran que no hay ninguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos, mientras que otros afirman que han notado un acercamiento entre ellos en los últimos tiempos. Por supuesto, Tambiu Copyright N hay que tener en cuenta el factor mediático. La prensa turca, al igual que la prensa internacional, estuvo muy pendiente de cada movimiento de Ande y Kerem. Cualquier pequeño más menos o detalle, cualquier coincidencia, es analizada al milímetro y convertida en noticia. Esto sin duda aún más menos ha depresiu superíndice 3N a la situación superíndice 3N y puede dificultar una posible reconciliación superíndice 3N. Entonces, a Q Copyright conclusión superíndice 3N llegamos. ¿Hay o no hay amor a la vista entre Ande y Kerem? Pues bien, la verdad es que no podemos afirmarlo con certeza. No hay ninguna confirmación superíndice 3N oficial, y todo lo que tenemos son rumores, especulaciones y sobre todo, las esperanzas de los fans. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y yo personalmente sigo manteniendo la esperanza de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos. Creo que se complementan muy bien, que se quieren de verdad y que a pesar de los obstáculos, podrán tener una relación superíndice 3N muy bonita. Ahora bien, Tambiu Copyright N creo que es importante respetar su privacidad y no presionarlos demasiado. Si deciden volver a estar juntos, será porque Asu lo quieren y porque es lo mejor para ellos. Y si no es Asu, Tambiu Copyright N debemos respetarlo y seguir admirándolos como profesionales. Y bueno, mi gente hermosa, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este repaso por los rumores y las esperanzas que rodean a la relación superíndice 3N entre Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. Como hemos visto, no hay ninguna confirmación superíndice 3N oficial, pero tampoco podemos descartar la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N. Solo el tiempo dirá un Q Copyright les depara el futuro a estos dos talentosos actores. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado entretenido e informativo. Si les ha gustado, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares. Y ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Ande y Kerem volveru N a estar juntos? ¿Q Copyright les gustaría verlos hacer en el futuro, tanto a nivel personal como profesional? Du Copyright genme sus comentarios a Q abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre novelas turcas, chismes de famosos y mucho les prometo que no se arrepentirú. Muchísimas gracias por su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Hasta la superíndice 3 Sima. Asterisco ampliando la noticia, ¿renacerá el amor entre Ande Ercel y Kerem Bürsin? Un análisis profundo de los rumores y las esperanzas, asterisco. Mi gente, ¿qué tal? Siguiendo con este chismecito sabroso sobre Ande y Kerem, vamos a profundizar un poquito más, a rascar donde pica, porque la verdad es que este tema da para mucho. No solo hablamos de dos actores guapísimos, sino de una pareja que conquistó el corazón del mundo entero y cuya historia, al parecer, no ha terminado de escribirse. Primero vamos a retroceder un poco y recordar el asterisco boom asterisco que significó Senkalkam. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global, catapultando a Ande y Kerem a la fama internacional. La trama, una comedia romántica con toques de drama, enganchó a millones de espectadores que se enamoraron de la historia de amor entre Eda YLDZ y Serkan Bolat. Pero más allá de la trama, lo que realmente cautivó al público fue la increíble química entre los protagonistas. Cada mirada, cada sonrisa, cada abrazo se sentía auténtico, real. Y esa autenticidad, esa conexión palpable, fue lo que despertó los rumores de un romance fuera de la pantalla.
Durante meses los fans analizamos cada foto, cada vídeo, cada entrevista buscando pistas que confirmaran nuestras sospechas. Y finalmente llegó la confirmación. Hande y Kerem eran pareja. Imagínense la euforia. Era como si la historia de amor que habíamos visto en la televisión se hubiera hecho realidad. Recuerdo perfectamente cómo sus redes sociales se convirtieron en un escaparate de felicidad. Viajes a lugares exóticos, cenas románticas, momentos divertidos con amigos. Todo parecía perfecto. Eran la pareja del momento, la personificación del amor moderno, y todos estábamos encantados de ser testigos de su felicidad. Pero como les decía, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis, de problemas en la relación. Y finalmente llegó la confirmación, Hande y Kerem habían roto. La noticia nos cayó como un jarro de agua fría. Nos sentimos decepcionados, tristes, incluso un poco engañados. ¿Cómo era posible que esa pareja que parecía tan enamorada, tan perfecta, se hubiera separado? ¿Qué había pasado? Los motivos de la ruptura, como suele ocurrir en estos casos, nunca quedaron del todo claros. Se habló de la presión mediática, de las agendas profesionales incompatibles, de diferencias irreconciliables. Pero lo cierto es que al final, Hande y Kerem tomaron caminos separados. Sin embargo, y aquí es donde la historia se pone interesante, los rumores de reconciliación nunca han cesado. Los fans más optimistas, los que todavía creen en el poder del amor, han mantenido viva la esperanza de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos. Y no es solo una cuestión de deseo. A lo largo de los meses han surgido varios indicios, pequeñas señales que han alimentado la ilusión de una posible reconciliación. Por ejemplo, se les ha visto en los mismos lugares, aunque no juntos, en diferentes ocasiones. Hace poco ambos coincidieron en un evento de moda en Milán, y aunque no se dejaron ver juntos, muchos interpretaron su presencia en el mismo lugar como una señal. También se les ha visto en los mismos restaurantes en Estambul, aunque en mesas separadas. Son coincidencias, claro, pero para los fans más acérrimos, son mucho más que eso. Otro indicio quizás más sutil, es el intercambio de likes y comentarios en redes sociales. En un mundo tan digital como el nuestro, un simple me gusta puede significar mucho. Y Hande y Kerem, aunque no se siguen mutuamente en Instagram, a veces reaccionan a publicaciones en las que aparecen amigos en común o incluso a publicaciones relacionadas con su trabajo. Pero quizás lo más importante es que Hande y Kerem han seguido manteniendo una relación cordial después de su ruptura. Nunca se han dicho nada negativo el uno del otro en público, y siempre han mostrado respeto mutuo. En varias entrevistas han hablado positivamente del otro, destacando sus cualidades profesionales y personales. Hace poco Kerem dijo en una entrevista que guarda un gran cariño por Hande y que siempre estará agradecido por el tiempo que pasaron juntos. También afirmó que no descarta la posibilidad de volver a trabajar con ella en el futuro. Por su parte, Hande también ha hablado positivamente de Kerem, destacando su talento como actor y su profesionalismo. Estas declaraciones, aunque no confirman nada de forma explícita, sí que nos indican que la relación entre ellos sigue siendo buena, y que no hay ningún tipo de rencor o resentimiento. Y esto, como les decía, es un buen punto de partida para una posible reconciliación. Pero, ¿qué opina la gente del entorno de Hande y Kerem? Aquí también hay opiniones divididas. Algunos aseguran que no hay ninguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos, que la ruptura fue definitiva y que ambos han seguido adelante con sus vidas. Otros, sin embargo, afirman que han notado un acercamiento entre ellos en los últimos tiempos, que han visto miradas cómplices, gestos que sugieren que todavía hay algo entre ellos. Por supuesto, también hay que tener en cuenta el factor mediático. La prensa turca, al igual que la prensa internacional, está muy pendiente de cada movimiento de Hande y Kerem. Cualquier pequeño detalle, cualquier coincidencia, es analizada al milímetro y convertida en noticia. Esto sin duda añade presión a la situación y puede dificultar una posible reconciliación. Además, hay que considerar que tanto Hande como Kerem son personas muy reservadas con su vida personal. No les gusta exponer sus relaciones al público, y prefieren mantener un perfil bajo. Esto hace que sea aún más difícil saber qué está pasando realmente entre ellos. En los últimos meses ambos han sido vinculados a otras personas, pero ninguno de estos rumores ha sido confirmado. Hande ha sido relacionada con varios empresarios y actores, mientras que a Kerem se le ha visto con diferentes modelos.
Pero lo cierto es que hasta el momento ninguno de los dos ha hecho pública ninguna relación. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Hay o no hay amor a la vista entre Andy y Kerem? Pues bien, la verdad es que no podemos afirmarlo con certeza. No hay ninguna confirmación oficial, y todo lo que tenemos son rumores, especulaciones y sobre todo, las esperanzas de los fans. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y yo personalmente sigo manteniendo la esperanza de que Andy y Kerem vuelvan a estar juntos. Creo que se complementan muy bien, que se quieren de verdad y que a pesar de los obstáculos, podrían tener una relación muy bonita. Además creo que su historia de amor, la que vimos en Senkalkam, dejó una huella muy profunda en el corazón de muchos. Verlos juntos de nuevo sería como un cierre perfecto para esa historia, un final feliz que todos anhelamos. Ahora bien, también creo que es importante respetar su privacidad y no presionarlos demasiado. Si deciden volver a estar juntos, será porque así lo quieren y porque es lo mejor para ellos. Y si no es así, también debemos respetarlo y seguir admirándolos como profesionales. Al final, lo que importa es que ambos sean felices, ya sea juntos o separados. Y como fans, lo único que podemos hacer es desearles lo mejor y esperar a ver qué les depara el futuro. ¿Y ustedes, mi gente hermosa, qué opinan? ¿Creen que Andy y Kerem volverán a estar juntos? ¿Qué les gustaría verlos hacer en el futuro, tanto a nivel personal como profesional? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. No se olviden de suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Les mando un beso enorme. Hasta la próxima.